Hola, yo soy Andrea, esto es Lecturileando y hoy os traigo el reto Victorian Spirit. Buenas, es la segunda vez que grabo esto, lo grabé esta mañana y de repente no lo encontré en el teléfono, se borró, no sé exactamente cómo ni qué pasó, estoy un poco preocupada de que vuelva a pasar lo mismo. Es la primera vez que grabo tanto con micro como con el aro de luz que compré la semana pasada, como con la cámara trasera, entonces no sé exactamente si algo de estos tres factores puede haber afectado al vídeo que grabé esta mañana o no. Yo voy a ir de confiada ahora, dentro de un rato iré a ver si sigue grabando o no, porque me da miedo que me vuelva a pasar lo mismo. Pero bueno, que si veis que estoy un poco espesa es porque ya todo esto ya lo conté esta mañana y a lo mejor algo se me queda atrás. Es muy posible que algo se me quede en el tintero. Pero bueno, vamos a ello. Os voy a hablar de las premisas que he ido cumpliendo a lo largo de este año 2021 del reto Victorian Spirit, creado por Adrián de Victorian Spirit, os pondré su canal abajo. Fue un reto al que yo me apunté en el último momento, recuerdo que me apunté sobre el 10-12 de enero, ya tenía todos los propósitos marcados y de repente dije, pues venga, me apunto también al reto Victorian Spirit. Además lo hice porque tenía libros pendientes en casa que me cumplían premisa, entonces era como un incentivo extra para leer esos libros y en otras lecturas me apoyé tanto en el Biblio como Kindle Unlimited. Exactamente creo que fue un libro de Biblio y otro de Kindle Unlimited. Lo tengo así un poquito mezclado, pero si me aclaro cuando os vaya leyendo las premisas, os digo exactamente cuál fue el que leí en Biblio y cuál en Kindle Unlimited. Tengo las premisas aquí apuntadas, no sé si se va a ver, porque exactamente creo que está el aro un poquito más bajo que por la mañana, entonces igual no lo veis entero. Pero bueno, que tengo aquí todo con las caritas sonrientes de premisa cumplida. Es un reto que sí que es verdad que he ido a lo largo del año prestándole atención de, venga, tengo que cumplir otra premisa y demás, pero también era una motivación extra el hecho de que, pues lo que os decía, que había libros que implicaba bajar pendientes y este año, pues sobre todo la segunda mitad del año, me he centrado bastante en bajar pendientes y no seguir incrementando la pila. Pero bueno, vamos a ello. Hay una serie de autores que vais a ver que se repiten, porque es verdad que este año empecé con un ciclo de lectura de los libros, las antologías de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y en concreto creo que aquí utilicé tres de las novelas para cumplir premisa, y luego vais a ver que las Bronte también aparecen bastante, porque como ya he comentado alguna vez en algún otro vídeo, pues también he hecho un ciclo de lectura de las Bronte, sigo en ello, todavía me quedan, creo que son 3 libros por leer, 2 de Charlotte y releer el de Emily, pero bueno, poquito a poco os iré contando. Vamos allá. La primera premisa era un libro escrito por una autora. Pues ya digo, estaba inmersa en el ciclo de leer a las Bronte, así que aquí incluí El profesor de Charlotte Bronte. Hasta donde yo sé fue la primera novela que escribió, pero fue la última que se publicó. Creo que ella ya había fallecido cuando se publicó, pero no estoy del todo segura. Es una novela que a mí en realidad ya había leído con anterioridad Jane Eyre. No termino de llenarme porque en comparación me parecía una novela que se notaba más que la experiencia de la autora pues no era la misma que cuando escribió Jane Eyre. Nos cuenta la historia de un hombre que se va a ejercer de profesor y vamos conociendo cómo se va labrando la vida, pues tiene unas desavenencias familiares, él tiene que buscarse las habichuelas, perdón, y la verdad es que para ser el eje principal de la novela fue un personaje que a mí no me cayó especialmente bien y eso quizá pues no me ayudó a que yo entrara excesivamente a gusto en la historia. Está bien, un poco sin más, pero no de lejos yo diría que es lo que menos me gustó de las Bronte así en general. Segunda premisa, un libro ambientado en la Inglaterra rural. Pues vuelven las Bronte. En este caso escogí La inquilina de Wilfred Hall de Anne Bronte, lo leí hace relativamente poco. Fue una novela que me sorprendió. Es verdad que iba con el hype muy subido porque había escuchado muchísimas cosas buenas sobre ella en YouTube. Fue un libro que me gustó. Quizás no tanto como yo pensé en un principio. Nuestro narrador principal, que es el que nos va a hacer conocer a Helen, que es la inquilina de Wilfred Hall, y conocer su pasado en un momento en el que el personaje de Helen empieza a ser la comidilla del pueblo, y entonces él como que quiere defenderla, y ella pues para facilitarle esa defensa o para que él entienda la situación y para que él sepa la verdad, pues le da unas páginas de su diario, y él conoce cómo era la vida de Helen antes de llegar a Wilfred Hall, y vamos conociendo un poquito más ese pasado, por todo lo que tuvo que pasar la protagonista. Y es verdad que a mí esa parte me gustó mucho, pero también llegó un momento que se me hizo excesivamente largo, el momento en el que ella siempre estaba poniendo la otra mejilla y la otra y la otra y la otra, con la situación pues social que le ha tocado vivir, familiar, doméstica, que le ha tocado vivir. Y
y pensé que me iba a gustar más, un poquito más pensé que me iba a gustar, pero aún así ha sido una novela que he disfrutado muchísimo, entiendo la buena crítica que tiene, y es de esos personajes que hacen que el coprotagonista, que sería nuestro narrador, por así decir, a mí no me gustó tanto como ella, me parecía muy inmaduro en comparación con el personaje de Helen y eso hizo que a lo mejor tampoco yo entrara excesivamente en comunión con su historia, porque a ella la veía como muy superior a él, muy superior a él. La tercera premisa sería un libro de misterio y para aquí escogí El Valle del Terror, que es una de las novelas de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes de protagonista, luego hay una serie de antologías de relatos, pero novela per se, yo diría que esta es una de mis favoritas. No la había leído con anterioridad, aprovechando este periplo de Sherlock, pues sí que me releí, por ejemplo, Estudio en Escarlata o El perro de los Baskerville, que ya los había leído con anterioridad. El Valle del Terror era la primera vez que lo leía y fue una historia que he disfrutado muchísimo. Yo creo que es de mis favoritas, ya protagonizadas por Sherlock Holmes, por esa ambientación un poco diferente, por ese personaje principal, el misterio que hay detrás del personaje principal. Me gustó muchísimo, me sorprendió y yo creo que eso es precisamente lo que más me ha gustado de estar tanto tiempo leyendo, bueno, tanto tiempo, tampoco fue tanto tiempo, fue el principio de año, me apoyaba mucho en Audible para los libros que yo no tenía y la experiencia fue muy, muy, muy positiva y para mí El Valle del Terror, ya digo, de lo mejor protagonizado por Sherlock Holmes. La siguiente premisa era un libro ambientado en la India y para esto escogí El signo de los cuatro de Arthur Conan Doyle. Ya dije que se va a repetir varias veces porque además aparecen otras dos premisas. Fue una relectura. No, el signo de los cuatro no. Fue una relectura, estoy en Escarlata. El signo de los cuatro no fue relectura. Me apoyé en Audible, me gustó, pero sí que es verdad que tuve mis más y mis menos en comparación, por ejemplo, con El Valle del Terror. Sí que me gustó bastante más El Valle del Terror, pero es otro caso de Sherlock Holmes muy, muy interesante, la verdad. Es curiosa la historia que nos cuenta. Sí me gustó, pero cuando llegó El Valle del Terror fue como de este es mi favorito. La siguiente premisa era un libro de no ficción sobre esta época y este creo que fue el que leí de Biblio, que fue Las cinco mujeres de Hallie Ravenhall o Hallie Rubenhall, no sé exactamente cómo pronunciarlo. Se centra en las víctimas de Jack el Destripador y lo que más me gustó de esta lectura, porque yo no soy una lectora demasiado asidua a la no ficción, por decir que no soy asidua a la no ficción, creo que este año leí este y uno de Cameron Harley y no leí nada más de no ficción, creo. Y digamos que es a lo mejor un tipo de estilo narrativo que me cuesta un poquito más entrar, pero aún así lo disfruté. Lo que más me gustó, que se centraba en las víctimas, que se le diera voz a las víctimas, que se le diera protagonismo a las víctimas y no al asesino. Me gustó que no se regodeara en esa figura que ya es casi mito, ya es casi leyenda, del asesino de Jack el Destripador. Me gustó que se centrara en ellas, conocerlas un poquito mejor dentro de las posibilidades de investigación que tuvo la autora. Creo que se curró mucho la investigación para darnos a conocer un poquito las pinceladas de la vida de estas mujeres. Y a una vez que ha pasado el tiempo, es un libro que recuerdo con muy buen sabor de boca por lo que me aportó, pero sí que es verdad que cuando lo iba leyendo me di cuenta de que no era un libro en el que a mí me apeteciera darme atracones o empachos de lectura. Necesitaba dosificarlo y compaginarlo con otras lecturas porque sí que es verdad que llegaba un momento que a lo mejor a mí me sobrepasaba, a lo mejor no sobrepasarnos la palabra, pero sí como que me cargaba demasiado de la historia y necesitaba desconectar. Pero eso ha sido mi experiencia personal, ya digo, no soy una persona muy dada a la no ficción y a lo mejor eso también me pasó un poco factura. El siguiente sería un libro de las Bronte, como no he hablado ya algo de las Bronte, pues aquí un libro de las Bronte, fue Agnes Grey de Anne Bronte, lo leí antes de La inquilina de Waffle Hall. Intenté respetar un poco el orden de publicación, pero intercalando, ya que Charlotte es la que tiene más obras, pues leía pues Charlotte, luego Anne, luego Charlotte, luego leí otra vez Anne para que cumpliera el reto de Victorian Speed. En teoría iba a releer a Emily, que ya la he leído 2 veces, con Cumbres Borrascosas, pero bueno, que las he ido intercalando, y antes de leer La inclina de Waffle Hall, pues me leí Agnes Grey, que nos cuenta la historia de una institutriz y vamos viendo cómo va pasando por distintas familias. Y yo aquí quiero poner un poco el énfasis en que por la primera familia por la que pasa, el niño es despreciable, asqueroso a más no poder, y lo digo así de claro, los niños pueden ser asquerosos y este niño es asqueroso. Y aquí hay escenas de maltrato animal, ¿vale? Esto para quien le pueda interesar, por si quiere ir avisado o avisada. Yo lo agradezco en estos casos, ir un poco con preaviso. Y es verdad que pues vamos a acompañar a nuestra protagonista por distintas familias. En la primera familia pues pasa esto con este niño despreciable y aparte una familia súper hiper mega permisiva. Y luego pues pasa por otra familia y es verdad que ahí yo ya esto es interpretación personal, me dio la sensación de que Anne Bronte
dejaba caer un poco que aquellas personas que trataban bien a los que no se pueden defender, como los animales y demás, pues al final eran de verdad las personas buenas de esta novela. Los que supuestamente eran súper dignos y súper respetables y tenían muy buena fama y muy bien aceptados en muchos círculos sociales, pues a lo mejor eran más dados a soltar una patada a un perro, además, y te dabas cuenta de que era no por eso solo, sino porque era obvio que eran personas que se movían mucho por su interés y demás, pues que eran personas que no realmente no merecían la pena. Y así se iban revelando a ojos de nuestra protagonista principal. Y me gustó esa, no sé si llamarlo metáfora, que hace la autora, de que te deja claro que aquellos al final, que a lo mejor son los que menos tienen y más se preocupan por los demás, incluso por los que no se pueden defender. Y tienen ese momento pues de empatía que otros no tienen, y a mí eso me gustó. Como novela creo que está mejor La inquilina de Wildfell Hall, pero aún así yo disfruté bastante de Agnes Grey, la verdad. La siguiente premisa era las aventuras... Uy, no. Eso es lo que yo leí. La siguiente premisa era un libro publicado por entregas. Esto era bastante asiduo en la época, era bastante habitual, bastante normalizado, era fácil de escoger una lectura para cubrir esta premisa, y yo escogí pues Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Y aquí voy a ir un poco a unirlo con otra premisa, porque sinceramente tengo los casos mezclados y ya no sé discernir los que aparecen en una antología y los que aparecen en otra. Y otra premisa era un libro de relatos, y yo escogí Las memorias de Sherlock Holmes, también de Arthur Conan Doyle. Ves que es muy Sherlock. Mi reto Victorian Spirit ha sido muy Sherlock y muy Bronte. Bueno, pues tanto las aventuras como las memorias de Sherlock yo las he disfrutado muchísimo, porque eran casos más cortos, de resolución más fácil, y también es verdad que se andaba menos por las ramas, era todo más directo, más fácil. Por ejemplo, si me los ponía en audiolibro mientras hacía una cosa, era muy asequible. Mientras hago de comer me escucho un relato entero, y era bastante cómodo, y lo disfruté mucho, la verdad. He disfrutado mucho al lado del personaje de Sherlock durante esta primera, no la primera mitad, creo que fue el primer trimestre del año más o menos, que fue cuando me leí todo esto de Sherlock, y lo disfruté mucho. O sea, yo os lo recomiendo un montón. Si os apetece hacer así un periplo por todos los casos de Sherlock Holmes, novelas, relatos y demás, hacedlo, que se lo pasa uno muy bien. La siguiente premisa sería un libro de Dickens. Es probablemente, bueno, no, iba a decir probablemente el último que leí, y no, es efectivamente el último que leí, fue con el que cumplí el reto. Fue una lectura que hice hace muy poquito, os habré hablado ya de ella en los últimos diarios de lecturas. Fue Estampas de caballeretes y de parejitas, y también Estampas de señoritas, de Charles Dickens y Edward Caswell. Primero que se publicó fueron Las estampas de señoritas, de Edward Caswell. Primero lo publicó, creo que de forma anónima, y lo que hacía él era pues hacer un resumen o unas caricaturas de las señoritas de época. Y digamos que a mí al principio pues me parecía simpática la caricatura que hacía, porque pensé que se reía con las señoritas, pero llegó un punto en el que me di cuenta que se reía de las señoritas, y ya no disfruté tanto esa narración. Al parecer a Dickens tampoco le gustó, sentía como que no estaba siendo justo ese autor con las señoritas, entonces fue como ahí el héroe sin capa a salvarlas y defender el honor de las señoritas, y escribió Las estampas de caballeretes. Pero desde mi punto de vista, en un intento que tiene Dickens de hacerles como el favor a las señoritas, de decirles, pues mira el tipo de caballeretes que hay, tener cuidado con ellas, creo que cae un poco en paternalismo y un poquito en pedantería. Entonces tampoco lo disfruté, la verdad. Y por último serían Las estampas de parejitas, que Dickens lo publicó con motivo de la boda de la reina Victoria, y ahí se lo disfruté un poquito más porque es como parejas un poco típicas, historias un poco más noveladas, y es más fácil meterte en la historia que simplemente ver cómo te describen a un tipo de señorita o a un tipo de caballerete. Entonces eso lo disfruté un poquito más, pero aún así en general siento que podría haber escogido cualquier otro libro de Dickens y haberlo disfrutado muchísimo más. Me dejé guiar porque estaba disponible en Kindle Unlimited, además era una lectura relativamente corta, y sinceramente habría preferido una lectura que me hubiese llevado a lo mejor el triple de tiempo, y seguramente lo habría disfrutado más. Digamos que de todo lo que he leído en el reto Victorian Spirit ha sido mi menos favorito. Luego, un libro contemporáneo ambientado en esta época. Escogí Hojas de Dedalera, de Victoria Álvarez, que cuenta la historia de una medium, Annabel Lovelace, de cómo consigue prosperar en la vida y empieza a haber una trama paranormal bastante interesante. Pero sí que es verdad que una vez que has leído a lo mejor otras obras de Victoria Álvarez, creo que esta es su primera novela, pues se nota que ha mejorado. Yo me sigo quedando con la trilogía de Remain Spires, pero Hojas de Dedalera también lo disfruté bastante, aunque hubo momentos en los que la historia es bastante predecible, sobre todo la historia romántica. Pero en términos de ambientaciones y de atmósferas, para mí Victoria Álvarez es de esas autoras geniales que siempre son aciertos. Si vas buscando una novela envolvente en donde el paisaje, la ambientación, las descripciones sean
muy, muy, muy curradas y que te sientes allí, de verdad te sientes allí, pues para mí Victoria Álvarez siempre es un acierto. El siguiente sería un libro ambientado en Londres. Esto fue una lectura conjunta organizada por Evita Lecturitas y fue la Feria de las Vanidades. Creo que es W.M. Thackeray. Lo que pasa que no sé si ahora aquí pone M o H, pero bueno, creo que es W.M. Thackeray. Si no, es W.H. Una de las dos colores. Ya digo, fue una lectura conjunta. Yo solo llegué a tiempo a la primera tanda y a la última. O sea, llegué a tiempo para terminarlo, pero el resto de la lectura estuve bastante descolgada. La novela para mí empezó de una forma mucho mejor de lo que terminó siendo a medida que iba evolucionando. Yo empecé súper bien, me gustaba lo jocoso del narrador, pero llega un momento que ya se te hace pedante y un poco cansino, y se notaba que también estaba publicado por entregas. Había capítulos de mascaradas, por ejemplo, que eran para tirarle el libro a la cabeza a alguien porque era aburrido eso, no aportaba nada, ni entretenimiento, ni calidad literaria, ni nada. O sea, siento mucho si esto le ofende a alguien, espero que no lo digo con maldad, simplemente que no lo he disfrutado como a mí me habría gustado. Lo que sí me ha gustado de esta novela pues son los personajes, que a mí me traía muchos recuerdos a Lo que el viento se llevó, no por contenido, sino porque tiene unos personajes muy yin-yang, como Scarlett y Melanie, pues aquí Rebecca y Amelia. Pero totalmente, me recordaban constantemente a esos dos personajes. Rebecca pues está acostumbrada a salir adelante sola, sacarse las castañas del fuego sola y a sobreponerse a todo lo que se le pone por delante, y vemos cómo a medida que va avanzando la novela ella va ascendiendo socialmente, pasando por encima de personas que siempre la habían mirado por encima del hombro, y eso a mí me encantó. Sí es verdad que me habría gustado que a lo mejor ese personaje no llegara a cruzar determinados límites, como también hace por ejemplo Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y son dos personajes que desde la perspectiva de la maternidad me han repateado lo más grande, las dos, en las dos historias, pero es que vamos a centrarnos aquí en La Feria de las Vanidades y en Rebecca. No entendía el personaje, y había también momentos en los que se portaba abiertamente mal con personas que a ella sí la habían tratado mal. O sea, yo entendía cuando Rebecca se portaba mal con personas que, ya digo, la habían mirado por encima del hombro, a lo largo de los años la habían considerado una don nadie, y entonces que ella se vengara de ese tipo de personajes que la rodeaban, pues me parecía genial. Que lo hiciera de otros personajes que se portaban bien con ella ya me parecía ruin y mezquino, y eso tampoco hizo que yo entrara demasiado con el personaje al final. En el caso de Amelia, es demasiado buena, es demasiado bonachona, es como Melanie en Lo que el viento se llevó, demasiado buenas, demasiado confiadas, demasiado beatas, demasiado bondadosas, demasiado de poner la otra mejilla, demasiado. Pero en comparación con Rebecca me quedo con Amelia, aunque sea un poco sin sal, la verdad, porque siento que no tenía esa maldad, no tenía ese conflicto de mal fondo, ¿vale? Pero si hay un personaje que me ha gustado mucho en La Feria de las Vanidades ha sido Dobbin. Creo que es como el que de verdad ilumina el libro cuando aparece, y fue mi favorito. Y ya para terminar, la última premisa es un libro de un autor irlandés, y también lo leí hace poquito, que fue La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Es teatro, yo no estoy acostumbrada a leer teatro, y lo leí una mañana entre que desayunaba y después de desayunar, y la verdad es que lo disfruté mucho. A medida que iba leyendo, es una trama ligera de humor, tiene momentos muy jocosos y absurdos, pero absurdos de verdad, esto no hay que se lo crea. Pero es que yo creo que la gracia es leerlo a medida que te lo vas imaginando representado en tu cabeza, porque entonces sí tiene ese punto de hilaridad a lo mejor. Si te lo lees tal cual y pensando que es como una novela, no lo vas a disfrutar y vas a decir esto es absurdo, porque yo creo que sí, a lo mejor es un poco absurdo, pero ahí está la gracia también. Entonces, yo lo iba leyendo y me lo iba imaginando mentalmente como si estuviera representado, porque para eso fue escrito, va a ser representado, y la gracia yo creo que está imaginarlo así, y lo disfruté mucho. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo teatro, porque la verdad es que la experiencia con esta lectura fue muy, muy gratificante. Y bueno, hasta ahí mi reto Victorian Spirit, estoy muy contenta de haberlo conseguido. Es verdad que le dediqué más tiempo, a lo mejor la primera mitad del año, el resto ya fue un poco más así de Pascuas en Ramos, lecturas, a lo mejor un mes no leía nada, a lo mejor otro mes leía dos, a medida que iba cuadrando. Ya veis que también lo fui adaptando un poco a lo que yo tenía ganas de leer, tanto al ciclo de lectura de Sherlock como al de las Bronte, que todavía estoy en ella, y lo he aprovechado pues para bajar pendientes también, y eso me parece lo más positivo de todo y que he disfrutado en general de casi todas las novelas. Tuve mis conflictos con La Feria de las Vanidades, pero creo que Dickens fue el que realmente me decepcionó un poquito más. En general, pues muy contenta de haber leído lo que he leído y de haber conseguido el reto. Así que desde aquí agradecerle a Adrián haberlo creado, porque ha sido una experiencia muy divertida. Contadme, ¿habéis participado? ¿No? ¿Os ha salido bien? ¿Vais regular? ¿Estáis a puntito de cumplirlo?
contarme, que a mí me gusta mucho el cotilleo y ya sabéis que a mí me gusta también tomar mucha nota de libros. Los que os hayan gustado muchísimo y habíais leído por esta iniciativa, también me lo decís, que así también tomo nota para futuras lecturas. Y nada, os dejo aquí. Espero que esto sí se haya grabado bien, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, like, suscríbete, lo que os apetezca. No voy a daros la turra con esto más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y que la lectura os acompañe.